Buenos días, bienvenidos nuevamente a este último encuentro, ya nuestro quinto encuentro de esta novena serie de webinars. Mientras se siguen sumando, sabemos que algunos están un poquito demorados, pero queremos ser respetuosos con quienes fueron puntuales. En el día de hoy vamos a tener a dos facilitadores, ambos de la unidad de auditoría interna, dos referentes muy importantes de la unidad. En primer lugar nos va a estar acompañando Carol Mitchell, ella va a estar compartiendo la temática de rendición de cuentas, así que muchas gracias Carol por siempre participar y estar presente en estos encuentros. Y en la segunda parte nos va a estar acompañando Julio Blagian, también de la unidad de auditoría interna, con la temática de buenas prácticas para la mejora organizacional, que es un tema, un contenido nuevo que hemos incorporado este año, en función de algunas demandas que han surgido. Así que les damos la bienvenida, saben que está disponible el chat para las consultas y también la activación del micrófono para quienes quieran hacer un intercambio más fluido y más cercano. Así que comenzamos con Carol entonces. Carol, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. Buenos días, gracias, ya comenzamos entonces. Perfecto. Bueno, desde que voy al principio de la presentación. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 perfecto, Carol. Perfecto, bueno. Como les decían las chicas, mi nombre es Carol Mitchell, yo trabajo en la unidad de auditoría interna del Consejo de la Magistratura. Ya hace 2 años que participo de estos webinars. La primera vez les hablé sobre el ICDIF y el año pasado sobre también rendición de cuentas. Este año, como íbamos a abordar la misma temática y no quiero aburrirlos ni subestimar su inteligencia, vamos a hacer un breve repaso y evacuar las consultas que consideren necesarias de este tema, ¿no? Y vamos a empezar con pequeñas novedades que tuvimos del año pasado a este. En primer lugar, una novedad para nosotros importante es que algunas autopistas, a raíz de la pandemia, modificaron o incorporaron una nueva forma de pago, que es asociar el telepase con la patente de los vehículos. Para esto no se requiere tener una tarjeta de crédito o de débito. Directamente uno se inscribe en la página web de la autopista, con todos los datos del automóvil, y entonces cada vez que se pasa por la cabina de telepeaje, se cobra automáticamente leyendo el número de patente. A fin de mes, la empresa hace la factura con todos los pases del mes, y ustedes la pueden bajar de la página web y pagarla en cualquier lugar tipo Pago Fácil, Rapipago. Y bueno, esto tiene muchas ventajas porque primero que no hay que estar llevando dinero en efectivo, cambio en el auto, no se pierden los tiquecitos o que demoran en entregárselos a lo mejor. Y bueno, es una sola factura que la pueden obtener muy fácilmente de la página web y se puede pagar en efectivo, por transferencia, como más les convenga. La verdad que pregunten o fíjense en la página web de las empresas de telepeaje que utilizan ustedes, a ver si pueden obtener la factura de este modo. La verdad que es mucho más práctico. Por otra parte, otra novedad es que la AFIP dejó sin habilitación controladores fiscales de vieja tecnología, que pudieron utilizarse hasta el 30 de abril de este año. Ya a partir del 1 de mayo, esos controladores fiscales no están más habilitados, y hay controladores fiscales de nueva tecnología. Y entonces, bueno, ¿ustedes cómo pueden saber si las facturas que les están entregando
son con un controlador fiscal habilitado. Bueno, los de nueva tecnología dicen, igual que estos, CF, que quiere decir controlador fiscal, pero en vez de tener 3 letras, tienen 6 letras y una cantidad de números. Entonces, por la cantidad de letras que tiene ese código, ustedes pueden saber si son de vieja o de nueva tecnología. O sea, los de vieja tecnología tenían 3, los nuevos tienen 6. Bueno, eso es importante para cuando reciben una factura, no comprarle a algún proveedor que no está cumpliendo las normas de AFIP, ¿no es cierto? Bueno, y en cuanto al ICIDIF, que les había hablado hace un par de años, hubo una novedad a fin del año pasado. El Consejo de la Magistratura, a través de la resolución 365, que fue de fin de año, autorizó a la administradora a crear fondos rotatorios internos para la distribución de las partidas de gasto de funcionamiento, servicio, automotor e intendencia. Estos fondos rotatorios internos todavía no fueron creados, estamos a la espera de eso, y no sé, como ahora dentro de poco se viene el cambio de consejeros, seguramente lo hagan las nuevas autoridades, pero bueno, la novedad es que a través de esta resolución también se prevé que se deje de anotar, de registrar en los libros manuales los gastos, y se cambiaría la forma de rendición a una rendición electrónica. Pero bueno, todo eso se va a establecer una vez creados los fondos rotatorios internos. Bueno, les insistimos con el tema de las facturas porque estamos viendo que hay muchos comprobantes que no cumplen los requisitos de AFIP. Ustedes tienen que verificar que, bueno, que tenga todos los datos del proveedor, que tenga quit, que tenga CAE, CAI. Hay algunos que tienen código de barras, como que podemos ver en pantalla. Hay otros que tienen un código QR, y hay otros que, bueno, tiene el número de controlador fiscal. Si a ustedes les queda alguna duda, si ese comprobante cumple con todos los requisitos o no, o les genera alguna sospecha algo, pueden verificar si esa factura está habilitada y comunicada a AFIP o no, a través de ese servicio de AFIP que les pongo la dirección, el link aquí, arriba a la derecha. Bueno, entrando a ese link, ustedes con la cámara del celular leen el código de barra o el código QR y directamente les dice si esa factura es válida o no. Si no tienen el celular a mano, lo pueden cargar todos los datos, pero bueno, es bastante más engorroso. Y después recuerden que para nosotros los comprobantes válidos, o sea que avalan el egreso de fondos, son únicamente las facturas, los tickets o los tickets facturas, ¿sí? Nada de remitos, ni recibos, comandas, no sé, órdenes de trabajo, nada de eso nos sirve como comprobante respaldatorio de gastos, porque así lo establece la FIP. Bueno, otra de las consultas que le hicieron a las chicas, que recibieron de varias personas, fue el tema de los plazos y las formas de rendición. Ustedes saben, se los comentamos el año pasado, que los gastos de funcionamiento... Carol, ¿sí? porque nosotros estamos viendo todavía la portada, ahí también dicen... Yo cambié, estoy ya en la tercera página. No se ve. Si podrás pensábamos que estabas todavía en la... Bueno, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Dale. A ver. Ahí. A ver si avanzás en la otra. No, ahí se sigue viendo la pantalla del principio, la portada. A ver. Ahí sí ya avanzó en la segunda. Novedades. Espérate que...
Ahí la segunda. Segunda, sí. La tercera. Sí, comprobantes válidos. Perfecto. Es la cuarta. Bien, plazos de rendición. Bueno. Perfecto. Bueno, igual la presentación esta la van a recibir por mail, ¿no es cierto? Sí, se la enviamos por mail. Perfecto. Bueno, entonces les contaba que para rendir gasto de funcionamiento, automotor, servicios e intendencia, en todos esos casos hay que utilizar los formularios que están anexos a la resolución 1380 del año 2005, dictada por la Administración General. O sea, la forma de rendirlos está en esos formularios, ¿no? Que también se los mandamos por mail toda la normativa, y ahí van a encontrar cuáles son los formularios para hacer estas rendiciones. Tanto el gasto de funcionamiento como de automotor, el plazo para rendir es hasta el 10º día hábil posterior al cierre del trimestre. El acta en el libro se debe hacer el último día hábil del mes, pero se da 10 días para enviar a la división rendición de cuentas el testimonio de esa acta, ¿no? Según el texto que está en los anexos de esa resolución 1380. En el caso de los servicios, la resolución 1081 del año 2004 introdujo una modificación que dice que la rendición tiene que ser mensual, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, mes a mes se hace la rendición, también hasta el 10º día hábil posterior al cierre del mes, y también en la resolución 1380 podemos encontrar los formularios, que ustedes van a ver que hay dos formularios, uno que es de rendición, y otro que es para estimar los fondos que van a necesitar al mes siguiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso está bien claro en el formulario cuáles son los datos que tienen que poner. En el caso de los gastos de intendencia, la rendición es anual, ¿no es cierto? Entonces, el acta se hace a fin de año, pero hay que hay que hacer la rendición antes del cierre del ejercicio financiero, no esperar a febrero. Hay muchos que lo confunden y piensan que, bueno, que es igual que en los casos anteriores, que se da como 10 días hábiles posteriores a la finalización del año. No es así. Lo que dice la normativa es que la rendición se tiene que hacer antes del cierre del ejercicio financiero. Bueno, es anual, y en todos estos casos, tanto gasto de funcionamiento, automotor, servicios e intendencias, el saldo que quede a fin de año hay que devolverlo, ¿no es cierto? Bueno, cuando se creen los fondos rotatorios, esto va a cambiar. No van a tener que devolver los saldos que le queden a fin de año, sino que se repone lo que gastaron. Y siempre van a tener saldo en sus fondos. Así que eso es una buena novedad. Bueno, en el caso de anticipos y reintegros, que es una modalidad que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, la quería incluir dentro de los plazos de rendición. Bueno, la forma de rendirlo no es a través de ningún formulario, porque esto no estaba previsto en esa resolución 1380, sino que se rinde a través de oficio, o sea, como si fuera cualquier partida especial. Las formalidades son las mismas que la de una partida especial. Y se puede rendir hasta 10 días posteriores a la contratación. En este caso, como no hay una resolución de adjudicación o algo por el estilo, nosotros tomamos la fecha de contratación, la fecha de la factura, ¿no? Que se recibe el bien y se paga contra la entrega del bien. Entonces, hasta el 10º día hábil de la factura se puede rendir. Igual más adelante vamos a ver esta modalidad en más detalle. Bueno, adquisición de bienes de uso. Hay mucha gente que preguntó sobre este tema. La realidad es que el reglamento de compras, que está aprobado por la resolución 254 del año 2015,
en su artículo 199, prevé la compra de compras directas, ¿no? Compras descentralizadas, para que lo puedan hacer en cada cámara, en el artículo 199, y por eso se rigen. Nosotros en eso no intervenimos, sino el Departamento de Compras, que ellos son los que les contaron cómo deben hacer esto. Pero además, la resolución 37 del año 2000 del Consejo de la Magistratura prevé que con la partida de gasto de funcionamiento, solamente con esa partida, no con automotor y no con intendencia, se pueden comprar bienes de uso hasta el tercer trimestre, o sea, hasta el 30 de septiembre. Así que nos quedan pocos días. ¿Cómo sabemos qué bienes son de uso y qué bienes son de consumo? ¿No es cierto? ¿Cómo diferenciarlos? Hay algunos que nos generan bastantes dudas. Bueno, el Ministerio de Economía, ya por el año 94, cuando se implementó la Ley de Administración Financiera, sacó un manual de clasificador presupuestario, de clasificaciones presupuestarias, donde definió qué considera bienes de uso y qué considera bienes de consumo, y la Oficina Nacional de Contabilidad hizo un listado de esos bienes. Nosotros les estamos enviando, junto con toda la normativa, ese listado en PDF, es el original, y en Excel lo transcribimos nosotros, para que sea más fácil la búsqueda, ¿no es cierto? Y entonces, todos los que ustedes ven que empiezan con el número 4, el inciso 4, son bienes de uso. En cambio, todos los que tienen una clasificación con el inciso 2, son bienes de consumo. Los bienes de consumo son los que se gastan en el año y que se pueden comprar con cualquier partida. En cambio, los bienes de uso son esos que se amortizan, o sea, que duran más de un año. Que acá vemos algunos ejemplos, bueno, los inmuebles, los rodados, equipos de PC, herramientas. Por eso, si necesitan comprar herramientas, que son bienes de uso, no lo pueden comprar con gasto de intendencia, lo tienen que comprar con la partida de funcionamiento. Hay alguna gente que se confunde porque asocia ferretería con gasto de intendencia, y en realidad con gasto de intendencia se pueden pagar reparaciones o insumos, pero no con la compra de bienes de uso. Bueno. El Poder Judicial es agente de retención, así lo dispuso la AFIP. Tenemos que retener impuestos cada vez que hacemos una compra. Se retiene IVA, ganancias y el Sistema Único de Seguridad Social. ¿Cómo sabemos si tenemos que hacer la retención o no? Bueno, nosotros también les mandamos en un cuadro los montos de los mínimos no imponibles para cada caso. En el caso del IVA hay que comparar el monto de la factura, de cada una de las facturas, con el mínimo no imponible. Si es menor, no se hace la retención; si es mayor, sí se debe retener el porcentaje que les ponemos ahí en el cuadro. En el caso del impuesto a las ganancias, la retención se compara todo lo que el proveedor nos facturó durante el mes, ¿sí?, con el mínimo no imponible. No es por cada factura, sino por el total facturado por ese proveedor en el mes. Y en el caso de la seguridad social, la comparación hay que hacerla con todo lo facturado en todo el año. Esto se da en el caso de las partidas especiales, que son servicios de limpieza y ese tipo de partidas, que bueno, es el mismo proveedor que presta el servicio o de mantenimiento, de aire acondicionado, lo que sea. Hay que ver todo lo que el proveedor les facturó en el año, y eso compararlo con el mínimo no imponible, y si da que hay que retener, bueno, aplicar los porcentajes que correspondan. Siempre el importe retenido se transfiere a la DAF, se hace un ingreso para que después la DAF lo pague a la AFIP, ¿sí? En el libro de gasto de funcionamiento, o el libro que sea,
si es un repuesto para el auto que se puede comprar con el libro de automotor, con la partida de gasto automotor, lo mismo. El gasto en el libro se registra por el total de la factura, no por el total neteando la retención, porque el gasto para nosotros fue todo, porque en realidad pagamos todo, parte le pagamos al proveedor y parte le pagamos a la AFIP, ¿sí? Nosotros no nos quedamos, aunque ustedes envíen el importe retenido a la DAF, después la DAF eso lo paga AFIP, entonces no es un menor gasto para nosotros. El gasto se registra por el total de la factura. Y después se le entrega al proveedor la constancia de retención y el importe que resulta del total de la factura menos esa retención, ¿sí? Entonces siempre lo que se le paga más el comprobante de retención tiene que dar igual al total de la factura. Ustedes saben que los cálculos para saber cuánto se debe retener, en general se lo preguntan a la división impuestos. La verdad que la división impuestos está saturada de trabajo porque con la inflación que hay, los mínimos no imponibles quedaron muy bajos, y la verdad que reciben muchísimas, pero muchísimas pedidos de cálculo de retención, y además tienen otras tareas, como por ejemplo, calcular lo que se le debe retener al personal como impuesto a la cuarta categoría de impuesto a las ganancias, a aquellos agentes que empezaron a trabajar en el Poder Judicial a partir del 2007, que pagan impuestos a las ganancias. Entonces, bueno, la verdad que cada día tienen más trabajo y son muy poquitos, así que bueno, estamos tratando de solucionar a ver cómo pueden hacer para agilizar los trámites. Bueno, y una vez que paguen la factura, tienen que informarle esto, que la factura ya está paga, a la división de impuestos, para que la división de impuestos les pueda dar la constancia definitiva, ¿no? La constancia de retención definitiva, que seguramente el proveedor se las va a pedir también. Entonces, porque hay muchos que piden la constancia provisoria, con eso pagan y después se olvidan. Y tienen unas carpetas enormes de constancias provisorias, pero no hacen la constancia definitiva y no pueden ingresar esa plata a AFIP sin la constancia definitiva, porque no saben si la factura está paga o no. Así que eso me pidieron por favor que les transmita, que en cuanto paguen la factura se lo comuniquen a ellos. Bueno, como les había dicho, vamos a ver más en profundidad el régimen de anticipos y reintegro de gastos. Este régimen apareció porque había muchas personas que solicitaban partidas especiales para comprar cosas porque no tenían fondos en los gastos de funcionamiento, o no tenían fondos en automotor, y a lo mejor tenían un gasto urgente, necesario. O sea, esto tiene un criterio restrictivo, no es para comprar cualquier cosa. Supongamos, se rompió un repuesto del auto, o se rompió una rueda, se rompió, no sé, la bomba de agua del edificio, no pueden esperar que se haga una licitación, una contratación directa, otra forma, una compra descentralizada que a lo mejor lleva mucho más tiempo, porque hay que hacer publicidad y, bueno, y publicar el llamado y hacer el pliego. Bueno, es mucho más engorroso el trámite. En cambio, a través de estos anticipos y reintegros, lo que se intenta es dar una solución rápida a un problema urgente, ¿sí? Bueno, entonces la solicitud la tienen que mandar a la Administración General por mail. Aquí lo tienen, la dirección de mail donde lo tienen que mandar, tiene que estar debidamente justificada, y se debe hacer con algunas formalidades que ahí les puse muy escuetamente
para que no lo olviden, pero los presupuestos no es cualquier cantidad de presupuestos, tiene que haber un mínimo de 3 presupuestos, no pueden ser menos que eso, más sí, todos los que quieran. Después, entre todos los presupuestos hay que hacer un análisis comparativo. Esto es, bueno, comparar los precios y las calidades de cada cosa. Nosotros lo que le decimos es que traten que los presupuestos sean sobre bienes lo más parecido posible, ¿no? Cosas que no se puedan comparar, que sea una calidad mucho mayor que la otra porque no tienen comparación. Bueno, otra de las cosas que se piden es que haya rotación de proveedores, que no siempre le pidan presupuesto a los mismos. La gente de compras, el departamento de compras, tiene acceso a la base de datos de los proveedores del Estado. Ustedes les pueden preguntar a ellos quiénes son los proveedores de determinado rubro en donde están, en el ámbito donde se están trabajando ustedes, y ellos les pueden decir, no sé, en tal provincia, en tal ciudad, los proveedores del Estado de, no sé, de aire acondicionado son todos estos. Y entonces ustedes tienen más mayor posibilidades de mandar solicitudes de presupuesto, ¿no? Y obtener un mejor precio, que en definitiva eso es lo que se busca. Bueno, y también tienen que asegurarse, por eso también está bueno que hablen con la gente de compras, de que no esté incluido ya ese bien en una adquisición de trámite general. O sea, si está, a lo mejor lo pidieron alguien de la Cámara o de otro juzgado, la compra de, no sé, de heladeras, y a lo mejor se hizo una licitación por unas cuantas cantidad de heladeras, y no pueden pedir lo mismo porque la de ustedes se les rompió, entonces quieren comprar una nueva. No, primero tienen que saber a ver si no se está comprando ya ese mismo bien, ¿sí? En todos los casos, tanto en el tema del anticipo como del reintegro, tiene que haber una autorización de compra previa, ¿sí? Entonces, en cuanto tienen la solicitud, ustedes tienen que decirles además si lo van a hacer como anticipo o si lo van a hacer como reintegro. En ambos casos tienen que esperar la autorización de la Administración General, que se comprometió a responder a la mayor brevedad. Dice que mismo en la resolución lo van a ver, que tiene un plazo máximo de 10 días corridos para contestar, o sea que es bastante ágil. Entonces, ustedes ni bien tienen la autorización, pueden comprarlo y después pedir el reintegro, o esperar que les llegue la liquidación. La ventaja de esperar que les llegue la liquidación, como verán ahí, es que pueden pedir mucho más dinero, porque para adelanto se autoriza hasta un monto de 100 módulos, y para reintegro solo de 20 módulos. ¿Sí? Carol, ahí hay un comentario en el chat que dice: la base de datos de proveedores del Estado, estaría bueno que todos tuviéramos acceso para consultar, para que sea más rápido el proceso de pedir presupuestos. Sería buenísimo, pero no funciona así. Hay que pedir al Poder Ejecutivo, que creo que lo maneja, la clave, y no se la dan a cualquiera. Lo tiene el Departamento de Compras, pero a nosotros también nos encantaría tenerla, y nadie de la UAI la tiene. Así que sí, sería buenísimo, pero no tenemos acceso, lamentablemente. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, el tema de la periodicidad es que no se puede hacer o pedir un nuevo requerimiento por el mismo servicio o por el mismo bien dentro de los 90 días, ¿no? Porque si no, no corresponde. O sea, si era urgente y necesario, tendrían que haberlo pedido juntos, o si no, bueno, esperar por lo menos 90 días para hacer el mismo pedido. Recuerden que los servicios de tracto sucesivo tampoco se pueden contratar por esta modalidad. O sea, de tracto sucesivo sería, por ejemplo, un servicio de internet, que todos los meses se paga. Bueno, esos por esta modalidad no corresponden. Ya para el servicio de internet y de Wi-Fi, que todo el mundo nos pregunta, está la circular 3 del año pasado,
que habla de que se tienen que pagar con fondos propios y después pedir el reintegro. Y así quedó. Ahí dice, cada vez que pidamos presupuestos, entonces debemos pedirles que se inscriban. Ah, que se inscriban. ¿Cómo que se inscriban en el registro de proveedores? No, pueden no estarlo, pero digo, si a lo mejor no conocen, pueden no estar en ustedes le pueden comprar a cualquiera, pero si no saben a quién pedirle presupuesto, o siempre van a los mismos porque solo conocen a uno o dos, sepan que hay muchos más y que pueden encontrarlos en esa base de datos. Eso es lo que decimos, pero si consiguen 3, 4, 5 de gente que no está inscrita en el registro de proveedores de Estado, lo pueden pedir igual, ¿sí? Porque este régimen no está inserto en el reglamento de compras, ¿sí? Va por fuera del reglamento de compras. Así que le pueden comprar a cualquiera. Bueno, seguimos. Bueno, aquí les dejo los datos de algunas dependencias de la DAF, que para mí resulta muy beneficioso que tengan una comunicación fluida, y para eso es fundamental saber quién está a cargo, que se los puse ahí en negritas. Van a ver que en tesorería cambió, antes estaba a cargo de Javier Cae, ahora está Marta Figlioli. Bueno, los números de teléfono y las direcciones de mail, que seguramente ustedes la tienen, pero bueno, recordárselos, o para los que son nuevos, que tomen nota. Y bueno, respecto del Departamento de Tesorería, quería recordarles que es sumamente importante que se adhieran al sistema Nación 24, ¿no? Que es el home banking para las habilitaciones, digamos. Todos que tienen cuenta en el Banco Nación pueden pedir adherirse a Nación 24, y entonces así hacer transferencias, sobre todo las devoluciones de saldo. Es sumamente importante que lo hagan mediante transferencia y no por cheque, porque los cheques muchas veces se vencen, otras veces se pierden, y la verdad que es muy engorroso, porque hay que reclamar la devolución y tienen que emitir un nuevo cheque, y se demora mucho tiempo, y los fondos están ociosos, no llegando a la tesorería, y para poder disponer de ellos cuanto antes, digamos. Entonces es muy importante que las devoluciones las hagan por transferencias. Hay algunos jueces que no quieren hacerlo. Bueno, díganles que es norma de la DAF, que hay que hacerlo así. Porque ya nos ha pasado en algunas auditorías que hemos hecho, que hemos encontrado devoluciones que creían que no estaban hechas, y en realidad era que el cheque se había perdido, o que había que reclamar un nuevo cheque porque se había vencido. Y bueno, en el informe de auditoría dijimos que, bueno, que las devoluciones había que hacerlas sí o sí por transferencia. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Y además, todos los pagos por transferencia nos ayudan a evitar los pagos en efectivo superiores a 3.000 pesos. Hay un decreto del Poder Ejecutivo del año 2018 que limita el pago en efectivo para la Administración General en 3.000 pesos. No se podría pagar en efectivo arriba de esa suma. Nosotros sabemos que hay muchos que sí lo hacen porque reciben los fondos en efectivo, bueno, pero si podemos evitarlo, mejor. Y después, bueno, los datos de la división contabilidad patrimonial es importante que los tengan, porque si hicieron compras de bienes de uso y no las informaron todavía a contabilidad patrimonial, es imperioso que lo hagan cuanto antes. Si hicieron compras durante este año, infórmenlo con con la siguiente rendición, ¿no?, de la partida que corresponda. Y si fueron del año pasado y no las informaron, porque a lo mejor no sabían que ese bien
era un bien de uso, fíjense ahora cuando les mandemos el listado, comuníquenlo, ¿sí? Por oficio a Adolfo Suez, con copia de la factura, con copia certificada de la factura, si ustedes necesitan quedarse con el original por el tema de la garantía, y si no la necesitan a la garantía, bueno, manden el original, pero pónganse en contacto con ellos porque se puede hacer el alta no presupuestaria, aunque sea del año pasado, y ellos le asignan el número de inventario para que se lo coloquen al bien, ¿sí? Bueno, y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me pueden mandar mail cuando quieran, estamos disponibles en todo el tiempo, ahí tienen mi número de celular también, saben los que me han contactado que no tengo problema, cualquier día, cualquier hora, me mandan un mensaje y bueno, en cuanto pueda, se los contesto. Por ahí el WhatsApp es lo más práctico hoy en día. Así que, bueno, no sé si quieren hacer alguna consulta. Sí, ahí había quedado en el chat de lo de hoy que decía, cada vez que pidamos presupuestos, entonces debemos pedirles que se inscriban en el registro de proveedores. Ustedes se encargan de comprobar si están registrados, o sea, no es tarea nuestra averiguar si están registrados o no. Pedimos los presupuestos y No hace falta que estén registrados. Yo lo que les digo es que les conviene utilizar la base de datos para conocer más proveedores, pero si el proveedor no está registrado no hay problema, no es un requisito. No sé si se entiende eso. Ahí no sé, área de informática, si quieren agregar algo más o activar el micrófono. Bien. No sé si tienen micrófono, pero en caso de tener ya pueden desmutearse para hablar. No sé si hay alguna consulta más en el chat que quieran hacer. Bueno, cualquier cosa que lo piensen, todo lo que hablamos, y si a lo largo de la semana les quedó algo en el tintero o algo que no... Sí, ahí dicen que no tiene micrófono, pero se entendió bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, que cualquier cosa me escriben por mail o me mandan un mensaje cuando quieran. Ya sea de este tema o de otro, no sé, cualquier consulta que tengan. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carol, como siempre. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias, chau, Carol. Chao. Bueno, ahora entonces le damos la palabra a Julio para continuar con esta jornada, con el segundo tema que es buenas prácticas para la mejora organizacional. Gracias, Julio. Por nada, buenos días a todos. Me avisan si se escucha y si se ve bien, por favor, así ya podemos empezar. Si ahí se escucha bien y sería... Sí, se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por organizarse y por prestarnos su tiempo y sus ganas para que podamos compartir nuestras experiencias. Agradecerle también tanto a Valentina como a Lucila por este espacio, por haber fomentado este espacio y permitirnos llegar a todos de la mejor manera posible. Me presento, mi nombre es Julio Layán, estoy a cargo de la División de Mejora de Procesos de la Unidad de Auditoría Interna, y un poco la idea que tenemos con las chicas de transmitirle es mejores prácticas o buenas prácticas para la mejora organizacional, que son una serie de recomendaciones, no es que tenga que ser nada obligatorio, ni ni que ustedes tengan que usarlo obligatoriamente, ninguna de estas herramientas, sino que son simplemente tips como para poder organizar un poco mejor las actividades que llevan día a día. Dicho eso, me gustaría que compartamos un poquito las apreciaciones que tenemos
Y como punto de partida, digamos, tendríamos que definir lo que es una organización, porque bueno, un poco el contenido de este webinar vino de ustedes, por varias consultas que se hicieron acerca de cómo se podían organizar misiones, funciones y responsabilidades de las habilitaciones y de todas las tareas que tienen a cargo. Entonces un poco la idea es brindarles esa información para que cada uno tome lo que más les sirva, siempre orientándonos en la norma que rige toda organización, que es la ISO 9001. Entonces, orientándonos para ese norte, bueno, tenemos que ir a la organización. Y a mí me gustaría que, si pueden poner por chat, o si quiere alguno habilitar el micrófono, comparta cuál es su idea de lo que es una organización. Espero unos minutos, pueden escribir todos juntos y estamos atentos a lo que nos comparten. ¿Alguno se anima a compartir? Ok. Pueden escribirlo por el chat o bien nos levantan la mano y les activamos el micrófono. La idea es que sea la dinámica participativa, así que realmente los estamos esperando. Gracias, Lucila. Ahí dicen, un grupo de personas con tareas en común. Excelente. Perdón, se cortó, ¿podés repetir la Sí, pregunta? a ver, no es una pregunta, es que nos compartan ustedes qué visión tienen de lo que es una organización como punto de partida para poder comenzar a darles algunas otras ideas, ¿no? Está muy bien lo que comparten, un grupo de personas con tareas en común, sobre todo la parte de personas. El recurso humano es fundamental en la organización, es uno de los pilares de una organización, y hay otros dos pilares de la organización, que son las tareas en común, o más que tareas, serían los objetivos, y falta otro pilar, un grupo de trabajo, un grupo de personas. Bueno, está bien, no está mal, no está mal. Objetivos, tareas en común, exactamente. Recursos no humanos, exactamente, ese es el pilar que falta. Son los recursos económicos u otro tipo de recursos que no se refieren a las personas. Entonces, hay muchas definiciones. Recuerden que esto no es algo taxativo, no es algo que sea universal, sino que a medida que uno va aplicando a distintos lugares o a distintas áreas lo que es la organización, la definición puede ir variando. Pero básicamente podemos definir una organización como un sistema, puede ser administrativo o no. La parte administrativa yo le agrego a esta definición porque nosotros somos un servicio administrativo, creado para lograr metas u objetivos comunes con el apoyo del talento humano y los recursos disponibles. ¿Sí? Entonces tenemos tres pilares, ¿sí? Que son los objetivos, el talento humano o los recursos humanos, y los recursos que no son humanos, o recursos pueden ser económicos o pueden ser de otro tipo, disponibles, porque uno tiene también que hacer una evaluación de qué es lo que tiene para poder establecer cuáles son sus objetivos y objetivos de mejora también. Hay otros recursos, personas con metas y objetivos en común. Perfecto. Acá fíjense que en la última definición de Agustín nos encontramos con mayor eficiencia y celeridad posible. Entonces ahí ya estamos hablando de valores, pero bueno, nos estamos adelantando un poquito y está muy bien. Ahora vamos a ir a cómo le damos forma a una organización. Entonces, ya definimos lo que es una organización y de qué manera empieza a funcionar una organización. Bueno, seguramente escucharon hablar muchas veces de las misiones y funciones. En general en el Poder Judicial no se habla de visiones,
digo, digamos, años anteriores, no ahora que hay una mirada mucho más actualizada, pero siempre se habló de misiones y funciones, ¿no? Y hoy en día se caracteriza una organización por tener misiones, visiones y valores, más que funciones. Entonces, ¿qué es una misión? ¿Qué es una misión? Pregunto, es una pregunta también como la anterior. ¿Alguien nos da una idea de lo que es una misión? Antes de ver una definición un poquito más concreta. Esperamos, ahí está. La misión es un conjunto de objetivos. Un objetivo. Sí, depende de cómo usted definido objetivo. Vamos a ver entonces, si no comparte nadie más, que una misión es un propósito, ¿sí? Es una propuesta que puede servir a la sociedad o puede servir a un conjunto de personas determinadas de la sociedad, y es la base de la planificación y las estrategias que voy a tener para lograr ese propósito, ¿sí? Es decir, perdón, ahí se corrió. Es decir, es una... podemos definir a lo que es una misión con esas tres preguntas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿Y en qué nos diferenciamos de otra organización? ¿Sí? Respondiendo a estas tres preguntas, uno puede establecer lo que es una misión. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es una misión. Por ejemplo, la misión de Google es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. La de Coca-Cola es refrescar el mundo y hacer la diferencia. La de Nike, llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. La de la administración general, ¿sí? Perdón, esto no es del consejo, sino que es administración general, después vamos a hablar del consejo. La administración general es administrar los recursos del Estado para brindar un servicio eficiente y eficaz. Y fíjense que es algo parecido a lo que había comentado un compañero hace poquito, que incluyó dos valores muy parecidos, ¿sí? Entonces, una visión, como dijimos, se responde con ¿qué hacemos? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿Y en qué nos diferenciamos? ¿Y por qué es muy importante la misión? Porque si yo sé esto, mis objetivos van a estar orientados sobre todo a las personas a las cuales me dirijo. Es decir, a las partes interesadas o a los clientes, entre comillas, que no necesariamente son clientes, porque obviamente que el Servicio Administrativo de Justicia no tiene clientes en el sentido antiguo de la palabra cliente, sino que tiene partes interesadas. Nuestro trabajo le sirve a alguien más para facilitarle su trabajo o para facilitarle su tarea. Entonces nosotros hacemos algo para otra persona, siempre. Y teniendo eso en mente, los objetivos y el día a día se puede llegar a ser un poco más atractivo que si no lo tengo en mente. Así como la planificación de objetivos. Entonces, la misión, con estas tres preguntas, se puede definir. ¿Y qué es una visión? Volvemos a la pregunta participativa. ¿Qué sería una visión? Acá vi que el área de informática de Comodoro Rivadavia, creo que es, dice que es diferente a la visión, obviamente. Entonces, muy bien, Luis, ¿a dónde se dirige la organización? Exactamente. La visión es una meta aspiracional, ¿sí? Digamos, es lo que se desea lograr o un estado futuro, y también establece cuál es la dirección a seguir, cuáles son... ahí voy a consultar el chat de vuelta porque veo... es lo que se ve a futuro, exacto. Es a dónde
a donde quiero llegar a futuro. Entonces, podemos describir una visión con las siguientes preguntas. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo nos vemos en algunos años? ¿Cómo nos vamos a adaptar a los desafíos que se vienen? Por ejemplo, seguramente la visión de muchos cambió una vez que se inició la pandemia. Seguramente nuestros objetivos a mediano y largo plazo cambiaron. ¿Cómo queremos ser percibidos? ¿Sí? Eso también es una visión. ¿Cómo vamos a llegar a lograr ser percibidos de esa manera? ¿Y qué vamos a aportar a la sociedad en el futuro? ¿Sí? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a implementar mejoras que afecten a esas partes interesadas en el futuro, no solamente ahora? Entonces, contestando esas preguntas podemos establecer lo que es una visión. Ahora, perdón, voy a ir a algunos ejemplos de visiones. La visión de Google es proporcionar acceso a la información, del mundo en un solo clic. La de Coca-Cola, ser el mejor líder total de bebidas, que genere valor económico, social y ambiental sostenible, gestionando modelos de negocio innovadores y ganadores con los mejores colaboradores del mundo. ¿Sí? Tiene una visión un poco más larga. La de Nike, permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva. Yo creo que la visión de Nike es la que más fácil se ve y más se cumple, porque realmente creo que se han logrado digamos, producir lo que se propusieron. Porque esta obviamente es una misión vieja, no es la misión que tienen ahora. La visión que tienen ahora. La de la Administración General es modernizar, dinamizar y sistematizar la Administración Judicial de la Nación, buscando siempre generar consenso, mejorar el espacio laboral y fomentar el trabajo en equipo. Fíjense cómo ya en la visión, que también puede ser en la misión, ¿no? Tanto en la misión como en la visión pueden ir apareciendo ya algunos valores. Y ahora viene la pregunta participativa, de ¿qué son los valores? Quizás esta es la pregunta más difícil de contestar. ¿Alguien se anima? ¿Qué son los valores? Es más difícil esta. Bueno, ahí va. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué son los valores? Estuvimos hablando de que, hacemos una recapitulación, que la organización es un sistema creado con metas objetivos, con apoyo de talento para lograr metas objetivos, lo estatuido, los principios de las personas, va más orientado a eso. Exactamente, dentro de qué parámetros y con qué conductas vamos a buscar ese objetivo, está muy bien. Aspectos positivos, sí, generalmente están relacionados con algo positivo, los valores. Entonces, recapitulando, tenemos la organización y para empezar a hacer funcionar esa organización necesitamos que tenga una misión, es decir, qué es, digamos, cómo se comporta, qué es lo que busca, una visión, cuál es el estándar a llegar, cuál es el objetivo a futuro, y los valores, que los podemos definir como los principios que orientan nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Sí? También un conjunto de cualidades está muy bien. Y son los pilares de la identidad organizativa. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo no sé qué hacer por algún motivo, en mi lista de valores, la lista de valores que tengo me tiene que dar la respuesta. ¿Sí? Cuando yo tengo duda, por ejemplo, no sé, alguna duda normativa o alguna duda de cómo accionar, bueno, la lista de valores me tiene que dar la respuesta. ¿Cuáles son los valores de la organización? Hay valores sociales de desarrollo
de dinámicas de trabajo y de servicio al cliente. Entiéndase cliente como, sea interno o externo, aquel al cual mi servicio o mi trabajo o mis objetivos o mis funciones están destinados a ayudar, ¿sí? Valores sociales, por ejemplo, sustentabilidad, cooperación. Valores de desarrollo, puede ser la innovación. Los valores de dinámica de trabajo, los estuvimos viendo, la eficiencia, la excelencia, la eficacia. Valores de servicio al cliente, el respeto, la escucha activa, ¿sí? Entonces, no hay un valor que esté mal. Todos los valores son buenos y van a estar en nuestra... sí, acá, bueno, Gilda nos pone que los valores de cada persona de la organización son los que ayudan a la organización a lograr los objetivos. No siempre, igualmente mientras los valores de las personas sean compatibles con los valores de la organización, va a ser obviamente mejor, pero generalmente los valores de la organización son un poco más objetivos y los valores de las personas son un poco más subjetivos. A veces sí, obviamente, no sé, pongamos el caso. Creo que todos queremos ser sustentables y sostenibles, pero que una persona sea sostenible, bueno, es más difícil que una organización sea sostenible, que es más fácil, ¿sí? Pero bueno, está bien, se supone que generalmente se compatibilizan los valores porque no hay valores malos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Google, aprendizaje, éxito e inclusión. Estos son valores reales que las empresas tienen en su política de gestión de calidad. Coca-Cola, liderazgo, colaboración, integridad, pasión, responsabilidad, diversidad y calidad. Nike, innovación, trabajo en equipo, sustentabilidad e impacto social. Y la Administración General tiene modernización, dinamismo, eficacia, infraestructura, transparencia, proactividad y trabajo en equipo. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos de los valores. Entonces, una vez que yo tengo la misión, la visión y los valores, estoy empezando a armar una organización. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estas tres, digamos, estos tres conceptos más o menos aclarados, perdón, acá me olvidé me olvidé contarles cuál es la política de calidad del Consejo, que tiene solamente una misión y una visión. No tiene valores, pero si nosotros leemos la misión y la visión, claramente podemos ver una serie de valores que están muy definidos. Por ejemplo, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, por ejemplo, cumplir con los requisitos de la norma ISO, la legalidad es otro de los valores, ¿sí? Y, digamos, esto, a pesar de que hoy en día no se utiliza la estructura piramidal organizativa, lógicamente que los valores que tiene una estructura jerárquica superior son asimilados por una estructura jerárquica inferior. Es decir, la Administración General del Consejo de la Magistratura toma los principios y los valores del Consejo y también... Julio. Julio, creo que se te congeló la imagen. A ver si está conectado. Julio, estás congelado, por las dudas, si querés desconectarte y volverte a conectar. Ahí se le desconectó. Aguardamos unos minutitos que vuelva a ingresar.
Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Perdón, hubo un problema de conexión y activé los datos móviles. No sé dónde quedé congelado. ¿Hasta cuándo se escuchó? Bueno, recapitulo un poquito esto y seguimos. Entonces, ¿se escucha bien? A ver ahí. Sí, ¿Se seguí escucha hablando bien? y ahí te decimos. Dale, ok. Hasta donde es una visión. Uy, bueno, los valores no se llegó a ver. Sí, sí, algo se Valores, sí. logró escuchar, ¿eh? De los valores. Ok, bueno, ahí, a ver, ahí está en el chat, la política del Consejo, perfecto. Bueno, entonces vamos a la política. Como decíamos, en la política de calidad del Consejo, que tiene una misión y una visión, si bien no tiene especificados valores, digamos, como un apartado, sí se pueden leer los distintos valores que tiene la política del Consejo tanto en la misión como en la visión. Por ejemplo, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, los parámetros establecidos bajo la norma ISO, es decir, gestión de calidad, eh, la legalidad. Bueno, hay varios principios hay varios, valores que están eh, digamos, colocados dentro de la visión y de la misión. Entonces, ahora que tenemos la organización y sus pilares, que son la misión, la visión y los valores, podemos empezar a establecer lo que se llaman líneas estratégicas u objetivos estratégicos. Es decir, cómo hacemos para lograr cumplir con esa misión y llegar a esa visión a través de esos valores. Es decir, aplicando lo que se llama 5W y 2H, por sus palabras en inglés, es decir, de qué manera vamos a hacer las cosas para lograr esos objetivos o cumplir esa misión y esa visión. Entonces, se empiezan a trazar líneas estratégicas u objetivos estratégicos. Y una vez que tenemos esos objetivos estratégicos, que son distintos parámetros o distintas líneas para lograr esas metas, tenemos que preguntarnos quién lo va a hacer. Y ahí es donde aparece la estructura. ¿Sí? Fíjense que nosotros en este cuadro vemos las 5W, las 2H, que es qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cuánto y cómo. Esas son las 5 preguntas que establecen las líneas estratégicas. ¿Sí? Para lograr esa visión, para cumplir con nuestra visión en base a esos valores, nosotros tenemos que responder estas preguntas y en base a las respuestas que tenemos de esas preguntas, establecer, en principio, los objetivos y las líneas estratégicas y la estructura, el quién. Termino con esta diapositiva y vamos a una primera serie de preguntas si hay. Entonces, una vez que tengo las líneas estratégicas, los objetivos estratégicos y la estructura de quiénes van a cumplir con esos objetivos estratégicos, pasamos a lo que son los proyectos y programas que, digamos, bajamos un nivel de detalle y ahí empezamos a contestar las otras preguntas, que son cómo lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, por qué lo hacemos de una manera y no lo hacemos de otra manera. Entonces ahí empieza con un poco más el detalle de cómo es que se alcanzan esas metas u objetivos estratégicos. Entonces, tenemos objetivos, procedimientos, el círculo de mejora continua, el PDCA, que es el planificar, hacer, chequear y actuar. Puede ser una matriz de COBI, puede ser un análisis FODA, que entre paréntesis está respondiendo, ¿no?, las preguntas que vimos antes. Un diagrama de Gantt, que generalmente eso es el más conocido, donde yo planifico los tiempos y las tareas que tengo dentro de lo que es un programa. Y después está la parte de las mediciones.
Porque, a ver, es muy importante saber en qué nos equivocamos para poder corregirlo, porque uno no puede cambiar por cambiar. La idea de lo que es la mejora continua es cambiar porque hay algo que no se está haciendo de manera adecuada, o que se puede hacer mejor, o que se puede mejorar, ¿sí? Entonces, no puede haber planificación sin medición. O sea, yo no puedo pensar en hacer algo si antes no lo medí previamente. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que yo tengo que hacer, hablaba Carol de un procedimiento de anticipo y reintegro de gastos, porque si no tenemos mucho tiempo en lo que es una contratación. Bueno, yo tengo que medir cuánto tardo en hacer una contratación determinada, y en base a esa medición sé cuánto tiempo antes la tengo que pedir. Y sé cómo es el proceso, cuántos son los pasos que tengo que seguir, cuánto lleva cada paso, y en base a eso, qué resultado obtengo. Y una vez que obtengo el resultado, puedo decidir si ese procedimiento le puedo hacer alguna mejora o no. Entonces, sin la medición, no puedo hacer planificación, ¿sí? Y tanto la medición como la planificación son los principales dos pilares de la mejora continua. Entonces, en la medición tenemos distintos índices, PKI, PPI, OKR, que son parámetros por los cuales uno puede establecer acciones a tomar para mejorar. Y después tenemos distintos diagramas, que después lo vamos a ver a modo gráfico, pero acá simplemente los menciono, como los INCANRI, objetivos SMART, análisis PESTE o balance de scorecard, que son distintas formas de medir situaciones. Yo sé que ahora suena un poco chino, pero el que no las conoce sobre todo, pero vamos a ver que es algo muy sencillo de hacer y que les puede servir un montón a la hora de planificar y de medir, de mejorar. Tanto en el ámbito laboral como en la vida personal. ¿Sí? Esto no es solamente digamos, desde el foco laboral. Entonces, vamos a un ejemplo de lo que es un procedimiento, ¿sí? Nosotros establecimos, y está aprobado por la Administración General, por el Consejo, de hecho, un sistema de base documental donde establecemos digamos, distintos parámetros o distintas categorías dentro de un documento que explica cómo se hace algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, justamente, estamos haciendo referencia a la creación y revisión y publicación de documentos, de este tipo de documentos. Entonces tiene un objeto, un alcance, tiene responsables, tiene documentos asociados, tiene un diagrama de flujo y tiene descripción de las actividades. En el diagrama de flujo es algo muy sencillo, no tiene tampoco que ser con mucho dibujo ni nada extraño, algo que se entienda, que lo pueda leer cualquiera. Simplemente se van mencionando cuáles son los pasos, quién es el responsable en cada paso, y después, en la descripción de las actividades, explico cada uno de los cuadros, qué es lo que se hace y cómo se hace, si se utiliza un sistema, si es algo manual. Bueno, es un estándar, simplemente un estándar para documentar todos los procedimientos que hay en la Administración Federal. Perdón, había dicho que después de esta diapositiva hacía un tiempo para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, por ahora en el chat no hay preguntas, pero si alguien quiere hacer un comentario por micrófono también puede activarlo. Sí, nos avisan, dale, cualquier cosa me avisan, chicas, si hay alguna pregunta. Dale. Ok. Entonces, tenemos un ejemplo de documentación. Insisto con esto que esto es para la administración. Las habilitaciones pueden usar la documentación que prefieran usar. No todo tiene que ser documentado. Hay cosas que vale la pena documentarlas y hay cosas que no. Pero siempre es una buena referencia, tanto para personas que tienen que aprender alguna tarea que no hacían, como para
digamos, si alguien tiene que hacer alguna revisión, sobre todo nosotros que trabajamos en auditoría, tener un documento que diga qué cosas hay que hacer y cómo hacerlas es bastante útil a la hora de evaluar si se está haciendo bien o no. Una de las características más importantes en la planificación es un análisis FODA. El análisis FODA es este diagrama que vemos acá a la izquierda, que son fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, en este análisis FODA, perdón, no, estoy en otra diapositiva, este es la matriz de Covey. Ok, no importa, vamos a ver primero la matriz de Covey. La matriz de Covey establece dos ejes, ¿sí? Uno es el de urgencia y otro es el de importancia. Entonces, en estos dos ejes nosotros podemos evaluar, digamos, de una forma gráfica muy fácil de hacer, vamos poniendo todas las tareas que tenemos en los distintos cuadrantes y podemos evaluar rápidamente cuáles son las tareas que realmente deberíamos priorizar y cuáles son las tareas que deberíamos desechar o no priorizar tanto. Ustedes fíjense que a mayor importancia y mayor urgencia entramos a la administración por crisis, que es generalmente lo que más nos ocurre a todos. Bueno, me incluyo en este cuadrante, en muchas de las tareas que tengo que hacer, que justamente es un cuadrante surgido por postergar o por no planificar adecuadamente. A veces, otras veces es porque la urgencia me la traslada a un superior. Entonces, ahí no tengo forma de planificar o de hacer en el debido tiempo. Pero es importante, es decir, esto sí lo tengo que hacer. Fíjense en el diagrama de la derecha, tenemos en qué gastamos el tiempo y cuáles son los efectos. Lo gastamos en problemas apremiantes, en proyectos cuyas fechas vencen, tenemos una crisis y las sensaciones de estar apagando incendios. Agotamiento, estrés, sensación de sobrevivencia. Básicamente administramos el caos, ¿sí? En la administración por crisis administramos caos. Si no tiene mucha importancia y tiene mucha urgencia, estamos en lo que se llama administración reactiva. Entonces, esto surge por satisfacer prioridades y expectativas de los demás, generalmente, ¿sí? ¿En qué gastamos el tiempo cuando estamos en este cuadrante? En interrupciones, llamadas, correos o reuniones innecesarias. ¿Sí? Es poco importante, pero muy urgente. ¿Cuáles son los efectos? Metas y objetivos que se salen de foco. Siento que no soy eficiente o que soy ineficiente en algunos casos. Hay una pregunta que es ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, no tiene, como que carece de valor, ¿sí? Sentimiento de poco control sobre la propia agenda. ¿Sí? La agenda me la administra otro. Yo no puedo planificar. Primero tenemos la administración inefectiva, que es de baja importancia y de baja urgencia. Esto sería lo que se llama un cuadrante de desperdicio. O es administración inefectiva, el tiempo lo gastamos en trivialidades, y eso va a variar, depende del rol que tenga. Por ejemplo, un llamado telefónico, si yo tomo decisiones gerenciales o decisiones administrativas, puede estar en este cuadrante, pero no va a estar en el cuadrante del que atiende una mesa de ayuda, ¿sí? O del que atiende una mesa de entrada. Por eso, la tarea no es tan importante, sino más bien la importancia y la urgencia que tiene. Entonces acá pierdo el tiempo, la meta y los objetivos también se salen de foco y no voy a lograr los objetivos que me propongo. Por último, en el cuadro, digamos, donde debería estar la mayor parte de las tareas que realizo, se llama administración proactiva y es justamente el cuadrante de la calidad. Aumenta mi capacidad de ejecución. ¿De qué manera? Mi tiempo lo gasto en algo que es relevante para mi tarea. La planificación, lo gasto en planificación, lo gasto en organización, en coordinación, en preparación o en capacitación.
¿sí? Yo me preparo, me capacito, me organizo, planifico lo que tengo que hacer y lo voy a hacer de mejor manera que si no lo planifico. Entonces, puedo poner mi atención en objetivos y metas, perspectiva, visión estratégica, tengo un sentimiento de control y de realización y tengo eficacia en los objetivos que me propongo. Entonces, esto sirve tanto para lo laboral como para lo personal, ¿sí? No es solamente lo laboral, porque la administración de mi tiempo también me va a permitir ser más eficiente en el trabajo. Si yo voy al trabajo pero estoy pensando en lo que tengo que ir a hacer después a mi casa, no voy a rendir tanto como si tengo todo planificado, ¿sí? A veces yo sé que la planificación de todo es imposible, por eso tenemos 4 cuadrantes y no uno solo, pero sí es importante que tratemos de encasillar las actividades que hacemos, tanto personales como en la oficina, dentro del cuadrante de la administración proactiva. Porque de esa manera vamos a no solamente utilizar mejor el tiempo, sino que va a ser más eficaz, ¿sí? Con los objetivos que tengamos. ¿Hasta acá alguna duda? FODA, DAFO, sí, es lo mismo. ¿Sí? En este caso el orden del factor no altera el producto. En realidad hace referencia, si lo ves como DAFO, son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ahora lo vamos a ver. ¿Alguna duda con respecto a esto, al test de COVID, la administración del tiempo? Ok. Si hay alguna duda, después me avisen. Bueno, ahora sí, vamos al FODA o al DAFO. Fíjense, acá en el cuadrante de abajo vemos rápidamente fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Ahora, esto se divide en factores externos o en factores internos. Los externos son las amenazas y las oportunidades y los internos son las fortalezas y debilidades. Fortalezas y debilidades estamos hablando de la organización o de la persona, ¿sí? Amenazas y oportunidades estamos hablando de algo externo a la organización o de algo externo a la persona. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de hacer una matriz FODA? Si yo coloco acá cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, tanto como persona como organización. Coloco las amenazas, ¿sí? Son cuestiones externas que pueden perjudicar los planes o los objetivos que tengo. Y las oportunidades, que son factores externos que pueden mejorar o que puedo aprovechar para hacer los objetivos o las líneas estratégicas que tengo, los voy poniendo en los cuadrantes y en virtud del entrecruzamiento entre uno y otro, yo voy a poder elaborar estrategias para evitar los riesgos que producen las amenazas, aprovechando las fortalezas, aprovechar las oportunidades y las fortalezas, evitar las debilidades y las amenazas y aprovechar las oportunidades y mejorar mis debilidades. Vamos a ver un ejemplo bien claro de Amazon, que hizo un FODA, esto es obviamente de hace un tiempo, para poder analizarlo el día de hoy. ¿Cuáles eran las fortalezas de Amazon en ese momento? Era una marca reconocida, había una diferenciación con otras marcas, ya una innovación en su servicio, tenía un flujo de ingresos diversificado, es decir, no tenía una sola actividad comercial, tenía una estructura de bajo costo porque hacía todo vía web, y una membresía Prime, que acá yo desconozco porque era una fortaleza, pero evidentemente lo era. ¿Cuáles eran las debilidades? Los márgenes del beneficio eran estrechos, venta y devolución de ropa, se ve que en ese momento se devolvía mucho, y la idea de negocio era fácilmente repetida. Esto está visto desde el punto de vista comercial, obviamente que nosotros no tenemos, pero sí lo podemos hacer desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, como una amenaza, que en este caso, bueno, Amazon veía como amenaza el ciberdelito, o los competidores como eBay o Alibaba.
nosotros podemos ver como una amenaza la inflación al momento de hacer una contratación de equipos tecnológicos que se importan, ¿sí? O de un servicio de limpieza de alguna dependencia. Entonces, si no consideramos como amenaza a la inflación, bueno, no estamos analizando todo el panorama complejo que puede llegar a tener una contratación, sobre todo si tenemos en cuenta el periodo que generalmente se contrata, que es por un año, a veces por más tiempo, ¿sí? Lo mismo pasa con las oportunidades. A veces se dan oportunidades, como puede ser, no sé, en una contratación que haya estoy pensando en voz alta, que haya una opción de prórroga de un contrato por un precio que es conveniente para la administración. Entonces ahí tenemos una oportunidad que también hay que analizar. Bueno, pero más o menos para explicar y para poner, para poder cumplir los objetivos y las líneas estratégicas, siempre tenemos que tener en cuenta este cuadro FODA y las estrategias que se pueden implementar a partir de reconocer o de medir, de hecho, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en un momento determinado. Ahí veo el chat está activo. Chicas, ¿me ayudan con el chat? Sí, ahí yo justo ponía en el chat que qué interesante como ejercicio realizar esta propia matriz en los equipos de trabajo. Preguntaba si alguna vez lo habían hecho. Y ahí Gilda pone, me encanta el análisis FODA porque ayuda a diseñar estrategias efectivas en el emprendimiento de un nuevo proyecto. Lo bueno es que no solo se puede aplicar en organizaciones, sino que también en lo personal, porque ayuda a tener una mayor visibilidad de oportunidades. Totalmente. Y realmente uno empieza a ver, a veces es luchar contra uno mismo, ¿no? Porque es muy difícil ver una medición que no nos gusta. Yo pongo siempre el ejemplo de la balanza, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a ver cuánto peso, sufre. O a veces no, pero la mayor parte de las veces sí. Pero la única forma de saber si algo está funcionando no es midiéndolo. Entonces, si yo voy a hacer ejercicio todos los días y digo, bueno, lógicamente pienso que tengo que pesar más o tengo que pesar menos. No sé, puedo pesar más porque gano masa muscular o puedo pesar menos porque estoy bajando, quiero bajar de peso. Entonces digo, bueno, tengo que pesar menos, pero no me mido. Digo, tengo que pesar menos y después voy a la balanza y peso más. Bueno, si no me mido, puedo decir, a ver, al haberme medido, puedo decir, bueno, en realidad no me alcanza con el ejercicio, tengo que comer menos. O no me alcanza con el ejercicio, tengo que tomar un suplemento vitamínico. Bueno, si yo no me mido, no puedo tomar acciones que modifiquen esa realidad. En el análisis FODA, como en otros modelos que vamos a ver, pasa exactamente lo mismo. Si yo no me analizo, si yo no miro cuál es mi situación real, no puedo tomar acciones de mejora. O sea, sin medición no hay mejora y obviamente sin medición no hay planificación para la mejora, ¿sí? Ahí Gilda dice, la balanza es mi amenaza. Sí, la amenaza de todos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a, entonces, las 5 S. Así como tenemos digamos, una mejora en lo que son aspectos quizás teóricos, las 5 S es un sistema japonés que también está incluido en el sistema de mejora continua de la ISO 9001. O sea, la ISO 9001 lo que vino es a organizar un poquito todos los sistemas de gestión de calidad orientales, occidentales y medio orientales o medio occidentales, y ponerlos en una especie de estandarización para que sea más sencillo entender. ¿Sí? Pero las 5 S es un sistema japonés que fue creado en principio para todo lo que era la organización física del trabajo. Pero después se fue difundiendo y es altamente aplicable a la organización tanto física como, o sea, material o inmaterial, y laboral o personal. El sistema de las 5S funciona así. Imagínense,
o miren su escritorio de trabajo, si están ahí, tienen a mano, o a cualquier lugar de su casa, y van a ver que hay ciertamente algunos elementos que no son necesarios. Entonces, la primera S lo que nos indica es, hay que definir, hay que suprimir los elementos innecesarios y sacarlos del ambiente de trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de la parte física ahora. Supongamos que, no sé, yo tengo un escritorio y en el escritorio tengo un montón de papeles que alguna vez imprimí, porque alguna vez dije que los iba a leer, pero ahí quedaron en esa pila de papeles y probablemente nunca los vaya a leer por más que los imprimí. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿O les pasa eso ahora? Gracias, Luis. No estoy solo. Bueno, entonces, la primera S lo que nos dice es, eliminemos los innecesarios. O sea, dejemos a mano los elementos que son necesarios para hacer nuestra tarea. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a tener distracciones, no vamos a perder las cosas, o no las vamos a perder con tanta frecuencia, vamos a poder encontrarlas fácilmente, utilizarlas más rápidamente, y así vamos a mejorar la calidad de nuestro trabajo. ¿Sí? La segunda S, o sea, una vez que eliminamos los innecesarios, lo que nos dice es, bueno, hay que situar los necesarios. Es decir, supongamos que yo trabajo con un expediente y con una computadora. Perfecto. Entonces, voy a trabajar igual si tengo un escritorio con una silla para mi altura y el teclado lo tengo a un nivel en el que me es más fácil escribir y tengo un espacio para apoyar el expediente, que si no tengo nada de eso. Seguramente que no. Seguramente que termine con alguna lesión a futuro. Entonces, la segunda S lo que nos dice es, bueno, hay que ubicar de manera adecuada los elementos que son necesarios para hacer nuestra tarea. ¿Sí? Es básicamente un orden, ¿sí? Pero es un orden operativo, es un orden justificado. ¿Sí? ¿Por qué pongo las cosas de determinada manera? ¿Por qué? Es más, quizás en algún lugar ustedes tengan una planta que no hace a su trabajo, pero hace a su paz mental, y eso beneficia su trabajo. Entonces, esa planta, por más que no cumple una función operativa, sí cumple una función operativa, en realidad, que es la del bienestar personal de la persona que hace una tarea. ¿Sí? Si eso no impacta negativamente en mi tarea y en las distracciones que yo no debería tener, bueno, según el sistema de las 5 S, es algo que es necesario. Tiene que estar bien situado nada más. Quizás lo tengo situado en mi escritorio y eso me impide apoyar bien un expediente, bueno, entonces lo tengo que acomodar para que esté mejor situado. ¿Sí? Después la tercera S es la limpieza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto es muy fácil, ¿no? Hacerlo, yo digo, bueno, esto lo saco, esto lo pongo acá, pero uno es digamos, la persona somos animales de costumbre, y después, con el correr de los tiempos, volvemos a ir apilando esas cosas que vamos imprimiendo y que nunca leemos, y se vuelve a generar cierta suciedad. ¿Sí? Entonces, hay que identificar esos focos de suciedad y definir contramedidas. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, cuando yo imprimo algo, supongamos, yo imprimo algo para leerlo más tarde. No. Bueno, imprimo algo, lo leo y listo, y lo descarto. No lo dejo en mi lugar de trabajo. No sé, me junto a tomar mate con un compañero y dejó el termo en el escritorio. Bueno, no. Cuando se va mi compañero, saco el termo del escritorio porque ahí me distrae. O me ocupa lugar que después yo necesito para apoyar el escritorio. La tercera S, entonces, es suprimir la suciedad. Después, la cuarta, la de señalar anomalías, en realidad está más vinculada a lo que es la estandarización. Es decir, la réplica de ese sistema de 3 S, que es el primordial, una vez que lo hago yo, bueno, que lo vayan haciendo mis compañeros de trabajo, que lo vaya haciendo el resto de la organización. Es decir,
estandarizar esos procedimientos de orden. ¿Sí? Porque si yo tengo todo ordenadito, pero el escritorio de enfrente está todo lleno de papeles, la organización no cumple con los objetivos. Yo quizás trabajo de la mejor manera, pero si yo trabajo de la mejor manera en una organización que no trabaja de la mejor manera, mi trabajo no se va a ver tan bien reflejado tampoco. Entonces, la cuarta S es estandaricemos esas 3 S en todos los sectores posibles. Y por último, la quinta S es la de la disciplina, la de seguir mejorando, la de seguir aplicando estos 3 principios, o estos 4 principios anteriores, para hacer un ciclo de mejora continua, que por supuesto que está incluido la quinta S en la ISO 9001, con el ciclo de mejora continua. Entonces, de esa manera, es decir, volvemos a hacer una recapitulación. Suprimo los innecesarios. Coloco adecuadamente los necesarios. Estoy atento a los focos de suciedad para evitarlos. Estandarizo ese procedimiento en el resto de mi lugar de trabajo y vuelvo a aplicar los 4 principios anteriores. ¿Sí? El ciclo de mejora continua. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con las 5 S? ¿Alguna duda? No, por ahora en el chat no hay nada. Perfecto, dicen ahí, todo ok. Ok, continuamos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de lo que les mencionaba previamente. Voy a borrar un poquito esto, así veo bien. A la derecha arriba tenemos distintos diagramas de Gantt, que seguramente algunos ya lo vieron. Estos diagramas de Gantt son muy útiles a la hora de hacer una planificación por tiempo de tareas que son o que se realizan digamos, en el mismo momento o pisando fechas, ¿sí? Entonces yo puedo ver en forma acabada todo el proyecto, todo el esquema organizativo para llegar a un objetivo y puedo ir viendo las distintas etapas que se tienen que cumplir y cómo se están cumpliendo. Yo puedo ver responsables, puedo ver en qué etapa de desarrollo están y demás. Acá vemos una matriz de planificación, como les mencionaba antes, de Hoshin-Kanri, que está orientada más que nada a todos los que son objetivos, ¿sí? Objetivos a largo plazo y objetivos a corto plazo, indicadores y, bueno, y actividades. Entonces, en base a esos 4 listados, es una especie de batalla naval, uno va poniendo cuáles se cumplen, cuáles no se cumplen, y en base a ese diagrama, digamos, puedo establecer cuáles son las líneas estratégicas o qué cosas tengo que modificar para poder cumplir con los espacios en blanco, si se quiere, o con los agujeritos en blanco. Después tenemos las metas SMART. Las metas SMART es algo como ya muy estandarizado. Un objetivo o meta SMART digamos, tiene 5 cualidades. Tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tiene que ser definido en el tiempo. ¿Sí? Por eso se llaman SMART. Cada letra implica un concepto. Es decir, cuando yo tengo un objetivo, tiene que ser concreto. Tiene que decir, bueno, yo tengo que, supongamos, tengo que lograr que el servicio de limpieza que se está contratando tenga una orden de compra antes de tal fecha. Entonces ahí estoy siendo específico y estoy siendo medido en el tiempo. Tiene que ser medible, y es medible ¿por qué? Porque yo puedo ver qué resultado tiene. Tiene que ser alcanzable porque no puedo ponerme un objetivo que no pueda alcanzar, ¿sí? Y tiene que ser relevante, tiene que ser importante, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, pongan el ejemplo de una contratación, pongan el ejemplo de un expediente, pongan el ejemplo de cobro de haberes de una persona, el que sea, no importa. ¿Sí? Cualquier objetivo que tengan en su planificación tiene que cumplir con estas 5 características. Si no, bueno, no es un objetivo priorizable, es decir, en nuestro cuadrante de COVID lo tenemos que poner en otro cuadrante, no en el cuadrante que vimos de
administración efectiva. Tenemos el balance de scorecard, no sé si lo conocen, pero bueno, es un poco más complejo de explicar y va a llevar un poco más de tiempo. Está quizás por fuera de lo que es el alcance del webinar, pero vale la pena mencionarlo porque es digamos, es una metodología de medición muy utilizada, muy buena, muy eficaz, y gráficamente dice todo. Es mucha información en muy poco contenido visual. Lo mismo pasa con un análisis PEST o PESTEL, que como podemos ver, mide factores generalmente que son externos, ¿sí? Algunos pueden ser internos, pero generalmente son externos, que son la política, la economía, factores sociales o socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿sí? Entonces, esto es sumado al análisis FODA, o dentro del análisis FODA yo puedo incluir un análisis PESTEL que me va a estar dando datos concretos de todas las fortalezas y debilidades, perdón, oportunidades y amenazas, mejor dicho, que son los factores externos, de cada uno de estos ítems, ¿sí? Generalmente, con todos estos ítems, influyen a la hora de establecer un proyecto, un objetivo a mediano o largo plazo. Y por último, bueno, antes de entrar en los 5 porqués, veo que hay preguntas en el chat o comentarios. No, ahí justo Gilda hacía el comentario, bueno, que era político, económico, social y tecnológico, agregando lo ecológico y legal, y dice, sí, se hace antes del FODA. Bueno, sí, está bien, lo podés hacer antes. En realidad yo lo haría en forma conjunta por ahí, porque fíjate que el PEST, vos decías solamente hasta el tecnológico, que se llama PEST, que también es ¿cómo es? Un indicador o un análisis que se hace sin lo ecológico y legal. Ahora generalmente se incluye la parte ecológica y legal, pero son todos factores externos. Entonces vos estás analizando del FODA solamente las oportunidades y amenazas, no estás analizando las fortalezas y debilidades. Entonces, yo por lo general lo que hago es, en el FODA, incluir las fortalezas y debilidades, y en las oportunidades y amenazas hacer el análisis PESTEL, que es un poco más complejo que ir uno por uno analizando los ítems. Acá lo tenés más compartimentado y es un poco más fácil. Si ya hiciste alguno, tenés como más estructurado todo. Pero sí, es válido también hacer primero las oportunidades y amenazas, y en base a eso analizar después fortalezas y debilidades, y ver qué estrategias o qué líneas estratégicas salen, ¿sí? para cumplir objetivos. Está bien. ¿Alguno más? ¿Algún comentario más? No, ahí ella dijo un mix espectacular. Ok. Bueno, después tenemos otra metodología japonesa, que son muy buenos en esto, que son los 5 porqués. ¿Y para qué sirven los 5 porqués? En los 5 porqués estamos ya analizando las mediciones que ponen en riesgo llegar a objetivos, en base sea a indicadores o en base a una línea estratégica, ¿sí? Cuando yo utilizo la línea de los 5 porqués, estoy analizando una medición, ¿sí? Una medición que me arrojó un resultado que no me gusta, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, el 50% de los trámites de limpieza de la jurisdicción fracasaron. Esa es la medición que yo hago. También puedo medir que el 50% se concretaron, ¿no? Pero bueno, supongamos que mi indicador dice que el 90% de los trámites de limpieza de la jurisdicción tienen que ser efectivamente brindados, o tienen que contratarse en tiempo y forma. Entonces yo no estoy cumpliendo con mi indicador, y la conclusión a la que saco con mi indicador y con mi medición es que hay un 40% de los trámites de limpieza que no fueron cumplidos en base a ese objetivo.
Entonces, la técnica de los 5 por qué es muy sencilla, hay que preguntarse 5 veces por qué. Se dice 5 veces porque, en general, en la quinta o antes de la quinta vez, uno obtiene la respuesta. ¿Sí? Entonces, el primer por qué va a decir, bueno, ¿por qué fracasé en un 40% de los trámites de limpieza? Entonces, ahí voy a tener que también tomar otras mediciones. Por ejemplo, supongamos que los trámites, o ¿por qué los trámites fracasaron? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué los trámites fracasaron? Bueno, y ahí tengo distintos porcentajes, pero el mayor porcentaje se da porque las ofertas no fueron acordes al costo estimado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué las ofertas no fueron acordes al costo estimado? Y la respuesta pueden ser varias, vamos a pensar en voz alta. Porque los presupuestos que se pidieron fueron muy elevados, o fueron muy bajos, y hay un índice de inflación muy alto, no sé, no importa. Entonces, ¿por qué fueron muy elevados? ¿O por qué el índice de inflación me afectó el presupuesto? Bueno, porque no se tuvo en cuenta la tasa de interés del Banco Nación al momento de hacer el ajuste de precios. O supongamos que es muy elevado, porque los proveedores a los cuales se pidieron presupuesto no estimaron un costo X que se dio por un motivo. Entonces, sigo haciendo la pregunta del por qué, y en realidad la respuesta que voy a obtener es el origen de la causa por la cual yo no cumplo el objetivo, que generalmente se da no por una falla en el propio accionar de nuestro trabajo, sino que son causas externas que no tenemos en cuenta a la hora de analizar una mejora o un cambio. ¿Sí? Esto se puede dar en infinidad de ejemplos, pero si ustedes se ponen a analizar esta técnica, es sumamente efectiva y es sumamente sencilla, pero, por supuesto, requiere una medición. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho antes. Sea que nos guste o que no nos guste el resultado de la medición, hay que medir. Porque sin la medición no se puede mejorar. Es imposible mejorar. Si yo me pongo como propuesta, digo, bueno, voy a mejorar haciendo esto, pero yo no sé qué es lo que tengo que cambiar, o no analicé cuáles son los factores de riesgo, sea bueno o malo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuándo es conveniente aplicar o no un cambio? Porque también está eso, ahora lo vamos a ver, pero lo adelanto. Quizás el cambio es muy bueno, la mejora es muy buena, pero yo analizo un factor que es relevante, un factor externo que es relevante, y el momento no es el adecuado. Supongamos que, no sé, yo quiero hacer una modificación a, no sé, quiero hacer una implementación de un sistema nuevo de invitaciones y lo lanzo en diciembre. Y bueno, quizás no es el mejor momento para lanzar un sistema de gestión cuando hay un mes para capacitar y después viene la fecha. Entonces, quizás es ese mismo sistema en marzo o en febrero, posiblemente más en marzo, sea una fecha más indicada para el lanzamiento. Ahí No sé hace si una consulta en el chat, dice, ¿cada cuánto tiempo te parece hacer una medición? es que el mismo indicador te tendría que decir el tiempo en el cual vos tenés que medir, porque la medición, no es que yo haga una medición y hago un corte. O sea, la medición en realidad se tendría que hacer automática. Si vos tenés, por ejemplo, en cualquier sistema que tengas, si está informatizado, mejor. Pero en cualquier sistema que tengas, así sea manual, vos llevás un cierto control, aunque sea en una planilla de Excel, de los expedientes que tenés, o de las contrataciones que tenés, ¿sí? No es necesario tener un sistema, pero vos siempre tenés una medición del trabajo, o deberías tener una medición del trabajo que tenés. O sea, la medición se hace constantemente. Ahora, cuando no cumplís con el indicador está para decirte
de qué manera el resultado de la medición está cumpliendo o no con tus objetivos. Supongamos que vos tenés ese objetivo de tener el 90% de las contrataciones de limpieza de la jurisdicción efectivamente contratadas. Entonces, vos tenés un expediente, se tramita el expediente, se va tramitando el expediente, llega la orden de compra. Bueno, automáticamente cuando vos tenés la orden de compra y tenés efectivamente el contrato para celebrar con el proveedor, ese expediente pasa a tener un check y pasa a integrar el porcentaje de logrados, si querés. Cuando eso no pasa porque fracasa por algún motivo, ok, tiene una X, entonces vos después, digamos, supongamos que es un Excel. En ese Excel tenés contado cuántos checks y cuántas X tenés. Y automáticamente tenés el resultado de esa medición, que es constante, es de todos los días. Hoy tenés una medición, mañana podés tener otra. ¿Sí? No es que vos tenés que hacer el ejercicio de medición. Se supone que la medición es constante. Lo que sí podés chequear cada cierto tiempo es, digamos, o medir temporalmente o corroborar temporalmente es de qué manera cumplís con tu indicador. Supongamos que vos tomás un periodo de 3 meses y en esos 3 meses o en los expedientes que tramitaste durante esos 3 meses o 6 meses o un año, haces la comparación con el indicador que te dice que tu objetivo de calidad está cumplido. Entonces, eso lo establece la propia organización, no hay un parámetro en el cual vos digas, no, esto está bien o esto está mal. Depende de, no sé, puede ser la cantidad de expedientes que tengas de ese rubro, cómo está construido el indicador, cuánto es el tiempo que te llevaría a hacer una mejora también. Porque si, por ejemplo, vos haces una mejora y el procedimiento de esa mejora supongamos que es un expediente. El procedimiento de un expediente normal serían 8, 9, 10 meses, supongamos. Entonces, hacer una medición a los 6 meses no tiene sentido. O sea, tendrías que hacer una medición posterior, 3 meses o 6 meses posterior a que empiecen a llegar todos esos procedimientos modificados. No quiere decir que no tengas una cola de rezago que te ensucie, si valga la palabra, la medición del indicador, la comparación de la medición con el indicador. ¿Se entiende? Ahí ella dice, perfecto, yo lo hago todos los días en mi puesto. Está bien, pero por eso, independientemente de que lo hagas todos los días, o sea, mientras el indicador te dé bien, está genial, está perfecto. Ahora, la idea sería que ver de qué manera lo que vos te planteás con el indicador, que es, bueno, mi objetivo de calidad es este, es 90. Ok, ¿lo cumplo todo el tiempo? Bueno, vemos el objetivo de calidad, que sea 92, 93, 95. ¿Sí? Y a medida que eso no se vaya cumpliendo, bueno, ver de qué manera yo puedo lograr que eso sí se cumpla. ¿Qué es lo que está pasando con ese 10% o 3% o 4% que me falta para lograr esa nueva meta? Y ver de qué manera o con qué línea estratégica o con qué objetivo yo puedo lograr que eso mejore, ¿sí? que sea más eficiente. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, claro, hay variables que no dependen de mí. Totalmente. Es que, de vuelta, ojo, igual, que no dependan de vos no significa que no las tengas que tomar en consideración y que vos no tengas que cambiar o aplicar cambios a tu modo de trabajo para que se cumplan los objetivos. Porque las cosas que no dependen de vos, igualmente, pueden afectar al trabajo que haces vos o pueden afectar al trabajo que hace otro. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre del expediente y de lo que tarda porque a veces hay variables que, bueno, se dan y que uno no puede manejar. Por ejemplo, que haya oferentes que se presenten. ¿Sí? Yo calculo que el tiempo de contratación son 10 meses, pero no se presentó ningún oferente porque el insumo que voy a contratar o el servicio que voy a contratar no se consigue en la jurisdicción, y bueno, entonces tengo que hacer una medición diferente, tengo que evaluar en el último, tengo que por ahí quizás evaluar un tiempo más largo, o tener alguna estrategia de contratación diferente, llegado el caso de que no haya oferentes. No sé, tendré que ver cuál es la línea estratégica a seguir
específicamente para ese caso y específicamente para esa jurisdicción. Pero si no lo mido, es imposible. O sea, si yo no estoy midiendo, tengo problemas en los ascensores, tengo problemas en limpieza, tengo problemas en el equipamiento. Bueno, ¿dónde están los problemas en cada jurisdicción y en cada servicio o en cada bien que se contrata? Y en base a eso, establecer objetivos y proyectos y procedimientos a seguir para mejorar. ¿Alguna otra duda? No, por ahora no. No. Ok, seguimos. Entonces, vimos lo que es una organización. La organización tiene que estar compuesta por misión, visión y valores. Con esa misión, visión y valores, elaboro mis objetivos estratégicos o líneas estratégicas. Una vez que tengo los objetivos y líneas estratégicas, automáticamente tengo que decir quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en cuánto tiempo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, en qué cantidad o qué cantidad va a ser y por qué se va a hacer. Dos de las cosas más importantes que tengo que definir a la hora de establecer esos proyectos es quiénes son mis proveedores y quiénes son mis clientes. Es decir, ¿por qué a mí me entra trabajo? ¿Qué trabajo me entra? ¿Qué entidad me entra para hacer como trabajo? ¿Y qué es lo que tiene que salir como producto? Sea que es, de vuelta, algo manual, algo intelectual, o algo que produzco o un servicio que doy. Nosotros estamos haciendo o brindando un servicio de administración, ¿sí? En la organización el objetivo es ese, que ya lo vimos, es la administración de los recursos para que las distintas dependencias puedan brindar un servicio de justicia. Entonces, ¿nuestros clientes quiénes son, en definitiva? En los casos de ustedes, los habilitados, o la gente que trabaja en la habilitación, serán las dependencias y las personas que trabajan en las dependencias y los abogados y las partes que van a las dependencias. Entonces, si yo tengo claro cuáles son mis clientes y que de mi trabajo depende que esas personas puedan hacer mejor su trabajo y que esos abogados y esas personas que asisten a los juzgados asistan en mejores condiciones y tengan mejores servicios o tengan más facilidades, bueno, mi trabajo toma otra perspectiva, que si no lo tengo en cuenta. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta quiénes son mis clientes. Y también tengo que tener en cuenta quiénes son mis proveedores. Es decir, y acá sí estamos hablando de las empresas, porque más que nada en los productos, bueno, en los bienes y en los servicios, nosotros contratamos a terceros, que son partes interesadas. Entonces, yo también me tengo que preguntar si un expediente fracasa porque no hay, supongamos que no hay oferentes. Bueno, le estoy ofreciendo a mi cliente o a mi parte interesada, que es el proveedor del servicio o el proveedor de bienes en este caso, las condiciones necesarias o los canales de comunicación necesarias para que les sea interesante participar. Porque ciertamente, si yo no puedo cumplir con los objetivos que tengo a través de los procedimientos que tengo, tampoco estoy cumpliendo con mis clientes que necesitan ese servicio y que de mí depende que lo tengan. Entonces yo también tengo que cuidar a mis proveedores, que son partes interesadas en el trabajo que yo hago. Son partes interesadas, ¿por qué? Porque de ellos también depende que mi objetivo se cumpla. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que digo es, no está mal analizar también, cuando yo sigo hablando de las contrataciones, pero si quieren poner algún otro ejemplo, ahora me avisan y lo vemos. Analizar también, a veces, cuando se fracasa una contratación o cuando un llamado no tiene ofertas compatibles o no tiene ofertas convenientes, mejor dicho, cuáles son los motivos de que eso pasa, si eso pasa en todos lados, si eso pasa en una jurisdicción, si eso pasa específicamente con algún tribunal o alguna dependencia. No porque haya algo llamativo, sino simplemente porque quizás
se da una particularidad en esa jurisdicción, no hay especialistas en un tema específico, o los precios cambiaron justo en ese tiempo demasiado rápido. Bueno, los análisis se dan después que uno tiene las mediciones. Pero básicamente les quiero dejar esta síntesis que es: hay que medir y hay que planificar, ¿sí? Bueno, estoy abierto a dudas, consultas que tengan. Ahí está el mail de la auditoría interna, es el mail general, para cualquier duda que tengan de cualquier tipo, sea del tema de libros comprobantes o de lo que vimos nosotros recién. Si tienen algún proyecto de mejora que quieren hacer, también nos pueden consultar. Y abierto a las consultas que ustedes tengan. Ahí Néstor dice en el chat, todo lo que se puede medir se puede gestionar. Totalmente, exactamente. Y en la gestión, estamos hablando, perdón Néstor que aporto un granito de arena, estamos hablando de gestión de calidad. Y cuando hablamos de gestión, gestionar implica todo lo que hablamos recién, todo lo que hablamos recién. Mejora continua, implica orden, implica organización, implica planificación, implica volver a medir, implica estar atento a las partes interesadas en el proceso de trabajo que tengo. ¿Alguna otra duda? No, ahí agradecen. No sé si querés poner Ok. más grande el mail. ¿Se puede? Sí, perdón. Sí. Me faltó la... Ahí se puede ver, está el teléfono también. Les repito, mi nombre es Julio. Preguntan por mí o por cualquiera de mis compañeros, que cualquier duda que tengan se las aclaramos. Por último, les vuelvo a agradecer tanto a Martina como a Lucila, perdón, el espacio, la oportunidad. Es un trabajo enorme el que están haciendo. Y bueno, nada, ya se lo dije en el webinar anterior, pero la audiencia se renovó, así que la verdad que esto haya salido de la coordinación que hacen esas dos, con toda la temática que tienen, y es buenísimo poder llegar a ustedes de esta manera y poder tratar de transmitirles y de recibir también, la medida de las posibilidades que tengan, el feedback para poder hacer esto cada vez mejor. Así que gracias, chicas, y las dejo para el No, cierre. gracias a vos, Julio. Realmente me parece que fue muy positivo agregar este tema. La gente quedó contenta, conforme, y nos da herramientas para seguir mejorando a la diaria, que inclusive a nosotros también nos sirve y las tratamos de incorporar. Ahí se te fue, ¿no? ¿Se fue Julio ya? Está ahí está. Se había Perdón, ido la imagen. les quería dejar el cierre a ustedes, por eso. No, pero está bien, vos podés quedarte, por favor. Ok. Bueno, de nuestra parte, muy agradecidas con vos principalmente y con todos los que se conectaron, que son un montón. Carol también, siempre al pie de cañón, fue de las primeras, inclusive en las jornadas presenciales. Y son temas que siempre se van renovando, actualizando, y por eso los seguimos incorporando en esta serie de webinars. E invitarlos, por último, a que se inscriban en los cursos que tenemos a través de la EBEA, que en este momento están abiertos, pero ya el mes que viene vamos a lanzar la nueva campaña de inscripción, con algunas novedades, así que estén atentos siempre al mail oficial. Bueno, Martu, gracias también, si querés dar algún mensaje de cierre. No, agradecerles la participación y decirles que estamos a disposición por si hay temáticas como estas que surgen de la demanda de ustedes, a partir de un mail o de una consulta, siempre pueden hacernos llegar el intercambio y será tenido en cuenta para la próxima agenda de esta línea que nos interesa seguir sosteniendo. Así que muchas gracias.